Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy es el primer día del Maratón Theater Readathon. Es la segunda edición de este maratón. En el primero hicieron un maratón basado en el musical de Six de Readathon. Y en esta edición eligieron 4 musicales diferentes, con 6 categorías cada uno para tener varias opciones y elegir nuestro propio maratón. Este maratón es organizado por McKenna de MacBooks, quien eligió el musical de Heathers, Cara de Wild Book Garden, quien eligió el musical de Hadestown, Taylor de Page Screen Taylor, quien eligió el musical de El Fantasma de la Ópera, y Hannah, quien está en Instagram como Lynn Hermione, ella eligió el musical de Come From Away. Y voy a dejar todos estos links en la descripción de abajo. Ahora, las 6 categorías que tenemos para este maratón musical son personajes, ambiente, canción, cultura popular, historia y estética. Ahora, yo hice mi tarea y escuché todas las canciones de todos estos musicales e investigué los actos que llevan cada uno de estos y cómo se desarrolla en escena. Y así fue como elegí mis favoritos para poder leer un libro para cada uno de estos desafíos. Para personajes elegí Hadestown, en donde el personaje era Eurídice. Y el desafío es leer un libro que tenga un personaje femenino que consideres como una sobreviviente. Para eso voy a leer In Order to Live de Jeonmi Park. Este es un no ficción de Jeonmi Park, quien escapó de Corea del Norte, así que personaje femenino y una sobreviviente. Ok, el primer cambio que voy a hacer a mis planes de lectura va a ser el de historia, leer un libro que involucre muerte. Y eso es porque ya había empezado a escuchar un audiolibro antes de este maratón, pero no lo terminé a tiempo. Este libro involucra muerte, es The Color of Bill Arkham's Murder de Sarah J. Harris. Así que quiero continuarlo y terminarlo para este maratón. I blinked away the cobalt blue color that drifted into my head. I wanted to protect it from the pumpkin hue of this strange. Ok, una pequeña actualización. Decidí abandonar el libro de The Color of Bill Arkham's Murder de Sarah J. Harris. En este libro seguimos el caso de un asesinato de Bill Arkham. Y esto es narrado por un niño llamado Jasper, quien tiene sinestesia, es decir, puede ver colores cuando escucha sonidos, y también tiene prosopagnosia, que no puede distinguir caras, no puede identificar a las personas porque no puede diferenciar sus rasgos. Así que eso fue algo nuevo para mí, yo no conocía esta inhabilidad de identificar rostros, y eso fue lo único interesante que me dejó este libro. También Jasper está dentro del espectro de autismo, así que siendo él el narrador es muy desconfiable su punto de vista, ya que además de que tiene todas estas características en su forma de ser, también es un niño, entonces todo se describe muy diferente a como lo ve un adulto, lo cual sonaba muy interesante, pero se vuelve muy repetitiva, se vuelve algo frustrante y a la mitad del libro sentía que no estaba pasando nada, que seguíamos regresando a lo mismo y llegó un punto en el que ya no me importaba saber qué iba a pasar al final, no me importaba saber cómo había pasado y por qué el asesinato, así que decidí abandonarla cuando noté que me estaba quedando dormida. Y ahora comencé a leer el de Setting, ambientación. Para ese terminé eligiendo The Book of Lost Things de John Connery, y este lo estoy utilizando para el desafío de leer un libro de varios géneros. Ese es para Hadestown, y también lo estoy mezclando con leer un libro con varias líneas del tiempo, y eso es parte de El Fantasma de la Ópera. Llevo apenas esto, no llevo gran cosa. También está siendo narrado por un niño que también está dentro del espectro de autismo, pero hasta ahorita me está gustando mucho más porque trata sobre libros, es un amante de libros y está pasando algo extraño en su vida. Está lidiando con la muerte de su madre y con su papá teniendo una nueva vida con una nueva persona. Y creo que todo en general va a tratar de cómo lidia con estos nuevos sucesos en su vida y qué es lo que le va a ayudar a superarlos. Supongo, la verdad, no tengo idea. Y también empecé a escuchar el audiolibro de When a Scot Ties the Knot. Lo estoy utilizando para canción, para el que estoy utilizando el desafío del musical de Heathers, en el cual teníamos que leer una lectura caliente, ardiente, pero creo que al final sí se podría utilizar también para El Fantasma de la Ópera, un narrador desconfiable, porque en este libro tenemos a una inglesa del siglo XIX que quieren hacer que se case y ella, para evitarlo, se crea un novio imaginario y dice que ya tiene un prometido que está en la guerra y es un escocés, que por eso no lo pueden ver porque está en la guerra. Así que
para demostrar que sí existe, comienza a escribirle cartas y eventualmente cuando termina la guerra, este escocés llega a la puerta de su casa a casarse con su prometida. Es muy adictivo, es muy entretenido y tiene sus partes calientes y me está encantando. Siento que necesitaba una lectura así de ligera ahorita, sobre todo. Hoy fue un día muy largo, estoy cansada, pero terminé de escuchar el libro de When a Scot Ties the Knot. Me encantó, amé ese romance, amé a la narradora, hace muy buenos acentos escoceses e ingleses y amé a los personajes secundarios, todos me cayeron muy bien y algo de lo que más me encantó es que se prestaba para que fuera una lectura en la que los chantajes que hay se sintieran agresivos y no fue así, todo se sintió como muy consensual, así que me hizo reír, me hizo enamorarme de los personajes y siento que cumplió perfectamente con lo que prometía y le di 5 estrellas. Con mi lectura de In Order to Live voy en más de la mitad, ya logró escapar de Corea del Norte, desafortunadamente ahí no acaban sus problemas, de hecho le va peor al cruzar, pero siento que su historia está contada de una manera muy cautivante. Me está abriendo los ojos a situaciones de las que no estaba al corriente. Así que ahorita lo que necesito es despejar mi mente y pensaba ver una película y yo creo que voy a ver Crazy Rich Asians. ¡No! ¡Ah! Bueno, parece que no está disponible Crazy Rich Asians, así que cambio de planes, voy a ver otra película. Once upon a time in the hidden heart of France. Hoy es sábado, así que ya terminé con mis guardias, ya voy a poder trabajar desde casa, ya me voy a sentir más tranquila porque sí me estaba dando un poco de ansiedad de estar saliendo. Y durante estos días que estuve trabajando estuve escuchando un audiolibro para la consigna de cultura popular en la que había elegido el musical de Come From Away, para el cual teníamos que leer un libro esperanzador, y elegí The Moonglow Sisters de Laurie Wilde. Y lo único que logró este libro fue perder mis esperanzas en los libros de esta autora. Es el segundo libro que leo de ella y el primero me pareció bien, pero a secas con algunos problemas por ahí. Y este solo lo seguí escuchando porque no tenía nada más que escuchar. No me gustó nada. Es de 3 hermanas que perdieron contacto pero se vuelven a unir ya que su abuela está en el hospital. Así que durante esta reunión descubren muchos dramas y muchas mentiras y muchas cosas que se ocultaron y malentendidos. Y el libro se divide en sus 3 puntos de vista, entonces vamos viendo qué pasó con cada una de ellas durante estos años que dejaron de tener contacto. Y poco a poco vamos aprendiendo qué fue lo que las distanció. Y una de ellas también tiene un romance por ahí súper forzado porque la abuela les pidió terminar de bordar una manta entre las 3 hermanas para poder reunirlas. Y una de las hermanas que es la que consideran la que siempre está en paz, la que siempre hace que todo sea armonioso entre todos, es la que tiene la tarea de hacer que todas borden esta manta juntas. Y la solución que encuentra para hacerlo es decir que está comprometida porque es una manta para el matrimonio. Así que dice que está comprometida con su mejor amigo de la infancia, después busca al mejor amigo de la infancia y hace que esté de acuerdo con ella para que interpreten estar juntos cuando realmente no lo están. Y aquí se desarrolla este romance que no tiene nada de química y hay una escena en la que tienen sexo que todo es descrito con analogías de cómo volar un papalote. Es la escena menos sexy que he leído. Habría preferido 1000 veces que solamente dejaran que se fuera a negros la escena así. Y nos fuimos al cuarto juntos y ya dejarla a la imaginación qué fue lo que pasó. Pero describir cada acto de la escena con analogías de cómo volar un papalote fue una pésima idea. Todo el tiempo tuve en la cabeza la canción de Mary Poppins de Let's go fly a kite. No puedes tener una escena de sexo que sea sexy con esa canción en la cabeza. En ese punto estuve a punto de dejar de escucharlo porque ya estaba harta de la historia, harta de que no me cayera bien ningún personaje y esa escena fue el colmo, pero realmente no tenía nada más que escuchar y ya me quedaban como 5 capítulos. Así que lo terminé. La mayoría de las reseñas en Goodreads son de 5 o 4 estrellas. Todo el mundo lo ha amado, pero yo no lo amé. Encontré a otras 2 personas que no lo han amado. Me siento comprendida porque hay personas que también piensan como yo. Y utilizando mi tabla de rating realmente salió en 0.7 estrellas. Le voy a dar 1 estrella porque solo puedo
redondearlo hacia esa estrella, pero no fue muy esperanzador. Por otro lado, ya estoy a punto de terminar In Order to Live. Me sorprende por todo lo que tuvo que pasar Jeonni para poder ser libre, y me está encantando este libro, me está encantando, pero al mismo tiempo me duele decir que me está encantando porque estás leyendo todas las atrocidades por las que tuvo que pasar. Me quedan 40 páginas y desde ahorita ya puedo decir que son 5 estrellas. Se siente raro darle una calificación a un libro de no ficción y un libro que sea autobiográfico en cuanto a este tema, pero lo súper recomiendo. Hoy es mi cumpleaños, sigo en pijama, es mi pijama Ravenclaw. Yo no soy Ravenclaw, pero ya no había pijamas Hufflepuff, pero todos tenemos un porcentaje de alguna de las casas de Hogwarts, así que hoy mi parte Ravenclaw está mostrando su orgullo. Ayer terminé de leer In Order to Live de Jeonni Park. Como había predicho, es un 5 estrellas, es una historia muy inspiracional, muy llegadora. Me abrió los ojos a muchas situaciones, y no tanto sobre Corea del Norte, de las cuales ya estaba más o menos al corriente, sino de las que pasaron en China una vez que logró cruzar la frontera. No tenía idea de que pasaba eso ahí, y es bastante fuerte, bastante duro, que después de pasar de un país en el que ya hayan sufrido tanto, tuvieran que adentrarse a su camino hacia la libertad de una forma tan violenta e injusta. Así que súper recomendable este libro. Hoy es el último día del maratón. Siendo mi cumpleaños, no creo que vaya a leer mucho. Voy a estar haciendo otras cosas aquí adentro de mi casa encerrada. Y de The Book of Lost Things sí me falta un cacho, me faltan todo esto. Así que me voy a extender el día hasta mañana. Y tal vez mañana sí logro terminarlo y les doy la reseña de qué fue lo que pensé de este libro. 5. Me voy por los 5 porque no los tengo. 5. Mira, ¿ves? 1, Escalera 2, 3, larga. 4. Hoy no es el día siguiente, es 5 días después. Y no logro terminar este libro, no me atrapa. Todo lo que estoy leyendo me cuesta mucho trabajo de leer porque no me interesa lo que pasa en cada capítulo, así que me cuesta mucho trabajo leer cada capítulo, aunque sean de 5 páginas. Y realmente por eso voy a decidir abandonar la lectura. Me quedé en la página 204 de 339 y no puedo lograrlo. Así que voy a abandonar la lectura. Como les comentaba, en este libro seguimos a un niño que acaba de perder a su madre y está lidiando con la nueva situación de vivir en casa con su papá y la nueva esposa, la nueva pareja de su papá, y su nuevo medio hermano, y eventualmente cruza a un mundo alterno en el que viven todas las historias de fantasía que ha leído. Sin embargo, todas ellas son más oscuras de lo que él conoce, y su misión es regresar a su propio mundo, y así es como comienza a buscar el libro de las cosas perdidas, The Book of Lost Things. Pero la mayoría de lo que es este libro es el camino hacia esta búsqueda y cómo se va topando con las historias de fantasía que él conoce y cómo terminan siendo muy diferentes. Pero la verdad es que no me enganchó y su objetivo no me pareció suficientemente atractivo para continuar la lectura, así que, por desgracia, no lo voy a terminar. Y ese es el final de este maratón. Terminé encontrando 2 libros nuevos que amé, 2 libros que dejé de leer y uno de ellos sí lo terminé de leer, pero no sé por qué, porque no me gustó nada. Así que fue una semana muy rara, pero me hizo aprender sobre todo los musicales que involucraban este maratón, y así también encontré musicales que me encantaron, así que creo que en comparativa saqué más cosas positivas de esta semana que cosas negativas. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.